menesterosos, necesitados de tu ayuda. Al mismo tiempo confiados, Señor, confiados que el que nos ha enviado, Él también nos capacita. Que el que ha tenido a bien ponernos en esta labor, Él también nos va a provisionar. Así es que, Señor, tu palabra es extensa, tu palabra es exquisita y hay muchas cosas que debemos de aclarar, pero necesitamos tu ayuda. Señor Espíritu Santo, personalmente yo me deposito en tus manos, dejo que el Espíritu Santo tome control sobre mi vida, sobre mis palabras, para que sea un mensaje que vaya al corazón de tu iglesia, que el espíritu de tu palabra sea el que nos ministre y no las letras, Señor, que sea el espíritu de tu palabra que nos ministre y que nos selle, que ese espíritu nos selle tu palabra en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, no pase por sobre nosotros, sino que entre, que penetre a lo más profundo de nuestro ser y pueda ser cambiado nuestro ser interior para que ese cambio se refleje también en lo exterior. Señor, bendice a los hermanos que estamos aquí, que podamos hoy salir edificados, que podamos hoy salir, Señor, con una nueva administración de tu palabra en nuestras vidas, y aún los que están, Señor, a la distancia, que reciban esa bendición también. Espíritu Santo, toma el control total de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Fíjese, hermano, que quiero iniciar con este versículo. Voy a ver si hoy sí voy a necesitar algo calentito, porque la garganta y ese clima me la ha afectado un poco, hermano. Pero en el nombre del Señor lo vamos a lograr. Hay un versículo en Gálatas capítulo 2, verso 18, que ha estado ahí en mi corazón y que con la enseñanza que dimos el viernes, creo, hermano, me quedé meditando en algunas cosas que es necesario que, bueno, si el Señor las pone en el corazón es porque hay que indagarlas un poquito más, hermano, y bueno, Dios dirá qué va a hacer esta noche. Dice, si uno vuelve a edificar, oiga ese versículo, qué directo, qué, hermano, reflexivo. Hay que reflexionar mucho en ese versículo, de veras, hay que reflexionar mucho en ese versículo, hermano, porque dice Pablo, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Otras versiones, ¿sabe qué dice? Se hace culpable. Esto, hermano, sin duda es como volver, hermano, al pasado y empezar a recoger las cosas que el Señor ya quitó de nosotros. Es volver al pasado y ser cautivo otra vez de aquellas cosas que el Señor ya nos liberó, hermano. Eso es volver a edificar algo. Fíjese, en este sentido que lo quiero tomar. Tiene algunas otras aplicaciones, pero fíjese que Pablo ahí está hablando de él y está hablando de la ley. Él dice, si yo vuelvo a regir mi vida conforme a la ley, es como volver a edificar algo que ya fue destruido. Entonces, en esto quiero analizar un poquito aquí juntamente con usted, hermano, qué cosas no se pueden volver a reedificar. ¿Qué cosas hay que tener cuidado, hermano, de que vuelvan a surgir entre nosotros? Y que si hay indicios, hermano, que van surgiendo, hay que ver cómo las desbaratamos, cómo las destruimos, porque es algo de lo cual el Señor ya nos liberó, hermano. Y pueden, mire, y hasta en generaciones, cosas que nosotros vencimos, de repente llegan y tocan la puerta de nuestras generaciones para ver cómo se meten otra vez. Entonces, ¿cómo debemos de hacer un trabajo de inspección, hermano, en nosotros mismos, para ver si no hay cosas que de repente se han levantado, hermano, y que nosotros mismos quizás las hemos empezado a alimentar
a alimentar. Entonces fui a estudiar esto un poquito porque estábamos viendo el viernes pasado, hermano, aquí en Primera de Reyes 16:34, donde un hombre llamado Hiel viene y reedifica Jericó, algo que había sido destruido. Y no solo que había sido destruido, sino que de la boca de Josué había salido una palabra inspirado por Dios, claro que sí, donde Josué había dicho, el que reedifique esta ciudad echará los cimientos con la vida de su primogénito y pondrá las puertas de esta ciudad con la vida de su hijo menor. Le atacan su principio y le atacan su final a ese. Entonces era una maldición, hermano. Esa ciudad quedó, después de que los muros se cayeron allá en los días de Josué, esa ciudad quedó bajo maldición. Yo leía esto el viernes aquí juntamente con ustedes, los que vinieron, los que escucharon el mensaje. Dice, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó. Mire, algo que ya había sido destruido. A costa de la vida de Abinán, su primogénito, puso sus cimientos. Y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces, hermano, este hombre llamado Hiel, hasta el nombre, fíjese que suena amargo, pero no quiere decir amargo. No, yo también lo fui a buscar porque yo digo, Hiel, ¿será que tiene que ver algo con la amargura? Porque nosotros conocemos eso como amargura en nuestro idioma, pero este es hebreo, este es un nombre hebreo. Entonces ese Hiel, mire lo que significa, hermano, es revivir, es traer a la vida, restaurar y es vivificar. Y cuando lo leemos así, parece que fuera algo bueno. Parece que su significado tiene un buen significado, su nombre. Parece que tuviera un buen mensaje el nombre. Pero hermano, usted sabe que el enemigo copia todo lo bueno para torcerlo. Entonces, este nombre y lo que yo pude entender un poquito, hermano, que hay, mire, vaya, por ejemplo, la Biblia dice que el espíritu de Elías vendrá en los últimos días y hará volver el corazón de los hijos. Primero dice, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero es un espíritu, es una administración que viene como a darle vida a algo que está muerto, pero en el sentido positivo. Pero este Hiel es un espíritu que puede venir a querer, hermano, darle vida a algo negativo, a algo que ya vencimos o a algo que ya se venció hace miles de años. Ya va a ver los ejemplos que le traigo aquí, y que vienen, hermano, a querer darle vida, quieren revivir. Ahí lo pueden dejar. Quiere traer a la vida, quiere restaurar y quiere vivificar, hermano, potestades, ministraciones, X cosas, hermano, que en el pasado fueron destruidas, pero que el enemigo quiere que eso todavía esté vivo. Entonces, como que hay un espíritu de Hiel, así le había puesto el mensaje así, pero después le cambié el nombre. Ese espíritu de Hiel es como que viene a resucitar cosas, hermano, a restaurar cosas que realmente nos afectan, son cosas negativas. Él se encargó de restaurar una ciudad que estaba bajo maldición. Y me llamó la atención que su nombre significa eso: revivir, traer a la vida, restaurar, vivificar, y otras cosas que no las anoté ahí. Entonces, mire, eso de restaurar es como que nosotros, gracias, es como que nosotros, hermano, en lo positivo sabemos que, por ejemplo, Nehemías restauró la casa del Señor. Los tiempos de Nehemías, Esdras y Zorobabel, él restauraron la casa del Señor. O sea, le fueron a dar vida a algo nuevo, algo bueno, perdón. Le fueron a dar vida a algo que había sido destruido, pero la casa de Dios es algo bueno, hay que restaurarla. Lo que le estoy poniendo en estos casos, y aquí lo tienen los hermanos, es como la contraparte, hermano. Ese espíritu de Hiel es como la contraparte de restaurar la casa del Señor. Se habla de restaurar la puerta del muladar, la puerta de la fuente, las murallas,
Pero fíjese eso, hermano, restaurar el tabernáculo caído de David, eso es bueno. Eso es lo que estamos buscando hoy. La iglesia, esa es una de las principales labores que tenemos hoy, de restaurar el tabernáculo caído de David. Pero son restauraciones buenas, hermano. Son restauraciones que nos traen vida. Son restauraciones que van a ministrar a la iglesia. Mire, el tabernáculo de David tiene que ver con todo, con la alabanza, la danza, hermano, y otro sinnúmero de cosas, no solo la alabanza y danza. Habría que ver David todo lo que hizo ahí en el tabernáculo, hermano, que él tenía. Entonces habla de una restauración buena. Pero y él solo nos quiere restaurar cosas, hermano, negativas, como que resurjan esas cosas, hermano, que nos vienen a hacer contrapeso. Fíjese que yo quiero ir anotando aquí el tema, porque le puse ahí reedificaciones negativas, así le puse al tema. Se lo cambié al final, hermano, para que no quedaran en el aire así los que no escucharan el mensaje, ¿va? ¿Y dónde sacó ese tema el pastor? Entonces por eso le puse reedificaciones. Pero no son buenas. Estas que vamos a ver son reedificaciones negativas, pero el mensaje es que nosotros tenemos que ver, hermano, cómo no dejamos que esas cosas se reedifiquen. Porque de repente nosotros podemos tener participación directa en estas reedificaciones negativas. Podemos tener una participación directa. Entonces veamos algunos casos en la Biblia, hermano. Veamos algunos casos. Mire, Génesis 9:24. Génesis 9:24. Veamos este caso. Mire, en los inicios de la creación, dice: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Le comento por qué es esto, por qué ese es un espíritu que resurge. Hermano, desde los días de Adán, cuando Adán lo sacan del huerto, queda una maldición sobre la humanidad, queda una maldición. Y esa fue la que yo creo que el domingo estuvimos hablando un poquito de eso también. Queda una maldición, hermano. Con el sudor de tu frente harás producir la tierra y la tierra no te devolverá las fuerzas. Eso da a entender como que en el huerto, entre más se trabajaba, hermano, como que la tierra también le respondía al hombre y le renovaba las fuerzas. Pero ya fuera del huerto, ya el Señor le dijo: ya la tierra no te va a devolver las fuerzas. También le dijo que espinos y abrojos te producirá. Todo eso es maldición, hermano. Entonces el hombre quedó con esa maldición hasta que el Señor en el diluvio dijo: voy a ponerle fin a esto. Voy a terminar con la maldición y voy a mandar un diluvio. Y le voy a dar muerte a esa maldición. O sea, el diluvio, el propósito divino fue, hermano, terminar con esa maldición que quedó en Adán cuando salió del huerto. Ese era el propósito del diluvio. Ese es uno de los propósitos del diluvio. Hermano, darle, hermano, muerte a toda carne, a todo aquello que estaba ministrando esa maldición. Y entonces el Señor buscó a un hombre que fuera limpio en su genética. Y ahí encontró a Noé. Como que Noé no había sido trastocado en su genética. Ese es otro tema, hermano. Pero entonces lo que le quiero decir es que el Señor le da muerte a todo y deja otra vez al humano en una forma, hermano, de sin maldición. A eso quiero llevarlo. Entonces manda el diluvio, hermano, y se muere toda carne. Por decirlo así, hermano, el Señor limpia eso y queda la humanidad otra vez como un reinicio, como una nueva oportunidad de que la maldición, hermano, no esté en la humanidad. Y ese ha sido el plan del Señor, hermano. Ya lo vamos a ver cómo lo explicamos acá. Entonces, pero mire qué cosas, hermano. Solo se termina el diluvio, se secan, allí las aguas bajan de nivel, la tierra ya vuelve a aparecer, hermano, ya está todo limpio. Digamos que ya en ese momento ya tendría que haber otra vez un estado de pureza en todo. Pero mire, solo Noé comienza a labrar la tierra, hermano, y desde el producto de la tierra dice la Biblia que se emborrachó. Algo pasó allí.
no quiero entrar en esos detalles, pero mire cómo vuelve a resurgir la maldición. Mire cómo aquello que se había terminado, como que ahí está el espíritu de Hiel, hermano, que vuelve a salir la maldición. O sea, ¿qué cosa es esta? Yo analizaba esto, hermano. ¿Cómo es posible que si ya el Señor había, hermano, exterminado todo aquello de la boca de Noé, ahora le vuelve a dar vida a la maldición y maldice a uno de sus hijos, a uno de sus descendientes? Mire, hermano, cómo eso vuelve a brotar y otra vez como que esa semilla, hermano, vuelve a tener vida y ya se extiende la maldición en toda la humanidad. Otra vez. Entonces se echó a perder el plan que Dios tenía para darle un reinicio a la tierra. Mire, por eso Noé, el nombre de Noé significa reposo. O sea, la tierra tuvo reposo otra vez, hermano. Entró en un reposo la tierra. Pero Noé viene otra vez y que ese espíritu de Hiel, por eso le anotaba ahí, hermano. Y vamos a ir anotando esos puntitos aquí, porque estamos hablando de que Noé, mire, de su boca. Por eso tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos, ya le vamos a dar la aplicación a esto. Porque de Noé salió nuevamente la maldición de su boca. Aquello que el Señor ya había quitado, hermano. Aquello que el Señor ya le había dado muerte, aquello que el Señor ya había dicho, mira, la tierra ahora va a tener un nuevo estado, un nuevo reposo. Pero mire, hermano, cómo vuelve a resurgir ese enemigo, la maldición. Y entonces maldice a uno de sus hijos y entonces la maldición como que cobra vida. Puedo decirle entonces que Noé reedificó algo que el Señor ya había destruido. Ahora, ¿cómo lo pasamos eso a nosotros? La Biblia dice que todas nuestras maldiciones ya fueron clavadas en la cruz. Eso, mire, lo que perdió allá en Noé, el Señor lo viene a recuperar y dice, ahora voy a mandar a mi hijo para que en él sean todas las maldiciones. Hay un versículo ahí en Gálatas, hermanos, no sé si lo pudieran hallar, que dice que él se hizo maldito, bien fuerte ese versículo, pero dice que él se hizo maldito por nosotros. Él llevó nuestra maldición, hermano, y la clavó en la cruz. Entonces, mire, eso si lo vemos así, la maldición para nosotros ya tiene que estar erradicada, hermano. Pero ¿qué tal nosotros todavía aceptando maldición? Porque es que Pablo escribió en Romanos 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y de repente nosotros llenos de condenación, hermano. ¿Sabe qué? Estamos reedificando eso, hermano. Hay que destruir eso. Por eso cuando lo señalen, cuando le digan usted esto, usted lo otro, mire, hay que tener una mente bien, hermano, bien ubicada y decirle, Cristo Jesús ya clavó todas mis maldiciones en la cruz. Yo ya no tengo ninguna relación con la maldición. No hay que permitir que nos reedifiquen la maldición, hermano. No hay que permitir que a nuestra vida vuelva a resurgir esa maldición. Porque ¿sabe por qué? Porque Cristo ya pagó el precio y Cristo ya dice, hay un versículo, hermano, que yo me faltaría tiempo para que leyéramos todo eso. Pero dice, yo creo que ahí está en Colosenses, donde dice que Él clavó el acta de nuestros decretos, las clavó en la cruz públicamente, dice, hermano, diciendo que ya está pagado todo lo que nosotros debíamos. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hagamos las de Noé, hermano. No hagamos las de Noé, que darle vida a eso otra vez. Permitir que resurja la maldición entre nosotros otra vez. Mire, la maldición ya fue clavada, ya fue destruida. Por lo tanto ahora nosotros vivamos una vida sin condenación, hermano. Y si tenemos algún desliz, hermanos, si hay algún error que cometamos, mire, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. Hay que ir, pedir perdón, decirle, Señor, yo sé que tú has pagado el precio por mis pecados, o aún aquellos que no he cometido, Señor, tú ya los pagaste, así es que no hay ninguna condenación. No hay que hacer las de Noé, hermano, y reedificar eso. Mire, veamos otros casos porque quiero ver si logro terminar el mensaje. Este lo vamos a pasar rapidito, 2 de Reyes 21:1. Tal vez lo van colocando allá mientras escribo aquí el nombre. Este es un rey llamado Manasés. Todos estos son, hermanos, son cosas que debemos de revisarlas. Obviamente por el tiempo va a ser difícil que hablemos extensamente. Tal vez pone el versículo, amado. Ese dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años. Creo que es uno de los reyes que más tiempo gobernó. Dice, el nombre de su madre era Hepsiba
Segunda de Reyes 21:2 dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Verso 3, pero mire, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. No perdamos de vista o no dejemos de tener en nuestra mente que dijo Pablo en Gálatas, que aquel que reedifica algo que ha sido destruido es culpable, hermano. Es como darle vida a algo que no, hermano, que no debe de tener vida. Entonces este Manasés reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, hermano. Estos son, mire, lo voy a poner entre paréntesis aquí, esto es idolatría, hermano. ¿Sabe qué? Una adoración a dioses. Hermano, hay una afectación en la adoración al Señor. Esto tiene que ver con la fidelidad a nuestro Dios, hermano. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestros días? Todo aquello que desvía la adoración al Señor. Hay que revisar si no hay, mire, hay que revisar si no hay objetos, cosas materiales que nos están desviando la adoración, hermano. Eso es reedificar lugares, centros de adoración que no son, hermano, no es lo bueno. Si esto es idolatría, pero a veces nosotros solo giramos la idolatría en estatuas o en cosas similares. Pero hay veces que, hermano, nosotros tenemos idolatría en cosas materiales, en apellidos, en cónyuges, en hijos, y etcétera, etcétera, hermano. A saber cuántas cosas habrán de que podemos tener la idolatría. ¿Sabe qué? Esos lugares deben de ser, hermano, ¿para qué reedificar eso? Mejor, el punto aquí, lo que quiero mostrarle es que toda nuestra adoración esté dirigida al Señor, hermano. Mire, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces pueden haber cosas que de repente ya fueron en nuestro pasado, ya fueron destruidas, pero de repente vuelven a resurgir. Entonces Manasés, los lugares altos. Quiero avanzar ahí, solo quiero dejarle estos tal vez ahí para que usted los estudie un poquito más en su casa. Pero mire, aquí vamos a ir entrando en algunas cosas que quiero puntualizar un poquito más. En Hechos capítulo 10, verso 13, le hablan a Pedro. Le hablan a Pedro, hermano, al apóstol Pedro. Entonces aquí sí vamos a ir viendo algunas cositas más aplicables a nosotros, más palpables a nosotros. Le dicen a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Le dijo una voz. Entonces Pedro contesta en el verso 14: de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, mire eso, lo que Dios ya hizo la obra de limpiar, lo que Dios ya trabajó, lo que Dios ya lo purificó, no lo llames impuro. ¿Por qué quieres traer la impureza a algo que ya está puro? Entonces, mire, hermano, aquí hay mucho que analizar y aquí hay mucho que decir. Por lo menos en dos sentidos quiero aplicarlo. Primero, hermano, es que ¿por qué vamos a estar señalando a alguien por la vida pasada si el Señor ya lo lavó, ya lo limpió con su sangre? Si el Señor ya hizo una obra de restauración en él, ¿quiénes somos nosotros para que le estemos sacando el pasado a una persona, por ejemplo? ¿Sabe qué estamos haciendo ahí? Estamos reedificando lo que a él ya se lo destruyeron, o lo que a esa persona ya se lo destruyeron. Entonces, hermano, no podemos nosotros estar reedificando. A este punto le puse, no podemos estar la impureza, hermano, lo impuro. Quiero ver cómo le coloqué aquí. Sí, lo impuro. ¿Por qué vamos a querer estar, hermano, llamándole impuro o queriendo ver lo impuro donde Dios ya hizo una obra de limpieza? Entonces, mire, como este es un culto de doctrina, hermano, es un culto de
donde venimos a ver algunas cosas para el desarrollo de la iglesia. Y hemos estado hablando y en los discipulados lo vamos a estar siguiendo ahí, enseñando. Es que, hermano, hay cosas que hacen daño al cuerpo de Cristo como cuerpo, nos enferman. Hay cosas que hermano, como que causan ciertas lesiones al cuerpo de Cristo. Y una de ellas, ¿sabe qué es, hermano? Que empecemos a hablar los unos de los otros, pero hablar mal. De eso vamos a hablar este lunes en los discipulados. Hermano, la lepra, cómo el hablar de otro hermano puede causar lepra en el cuerpo de Cristo. Entonces, esto lo podemos aplicar aquí porque lepra es algo impuro. Pero si el Señor ya declaró que esa lepra fue quitada, ¿por qué nosotros vamos a querer todavía ver leproso al hermano? ¿Por qué vamos a querer ver todavía con defecto al hermano si el Señor ya lo limpió, hermano? Lo que Dios, mire la enseñanza ahí, lo que Dios ya limpió, no lo llames impuro. Entonces, ¿cómo a veces, hermano, la mente humana a nosotros nos traiciona? Si vemos al hermanito ahí sentado, ahí está el hermanito, pero este hermanito, Dios santo, ni me le acerco porque ya sé de dónde viene. Ya sé la vida que tenía ese hermanito. Entonces, mire, hermano, cómo tenemos que vaciar nuestra mente y ver que si el Señor ya hizo una obra de restauración en una persona, ya no lo sigamos tachando mal nosotros. ¿Sabe qué estamos haciendo? Reedificando algo que ya fue destruido. Mire, eso es por una parte. Y por otra parte, donde también yo quiero verlo, es que a veces nosotros mismos, hermano, nos sentimos indignos. Cuando el Señor ya te perdonó, ya me perdonó. Cuando el Señor ya dijo, mire, cuando de la boca del Señor ya dijo, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Entonces ya fuimos perdonados, pero a veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces lo que Dios limpió todavía lo seguimos llamando impuro. Fíjese que se me venía a la memoria cuando estudiaba esto, hermano. ¿Qué hubiese hecho aquella mujer pecadora que llegó a los pies de Jesús y derramó aquel perfume? ¿Qué dirían ahí los demás? Pues tal vez alguno dijo, esa va a seguir siendo pecadora, esa va a seguir siendo en lo mismo, esa va a seguir en la misma vida. Pero ¿qué tal si ella personalmente también se cree eso, hermano? Ya el Señor ya la declaró limpia, ya la declaró salva, ya le dijo, vete en paz, tus pecados te son perdonados, vete en paz, mujer. Ella salió de ese lugar en paz. Pero ¿qué tal si la mente le empieza todavía el enemigo a atacar? No vas a cambiar, vas a ser la misma. Tu vida ya no va a tener otro giro. Ya tu vida, hermano, y empieza a recibir acusaciones. Y ella vuelve a recoger eso, hermano. Entonces, ¿sabe qué? De repente estamos nosotros contra la palabra de Dios. Porque si el Señor ya lo declaró puro, ¿por qué nosotros vamos hermano, a reconstruir eso? La impureza. Hermano, es bien fuerte, yo sé que es bien fuerte, pero en segunda de Pedro capítulo 2:22, fíjese que Pedro habla y dice, aquellos que vuelven a la vida anterior, aquellos que conociendo la gracia regresan a la vida anterior, dice, hermano, que es como el perro que vuelve a su vómito. Y esa versión, la que ponía ahí, yo creo que sí puse ese versículo, y la puerca lavada, mire, vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. O sea, es reedificar un estado de impureza, hermano, del cual ya fuimos libres. Entonces, esas cosas debemos, de tenerlas bien chequeaditas, hermano. Bien chequeaditas. ¿Qué cosas? Si el Señor ya nos declaró puros, hermano, ¿por qué vamos a tratar de reconstruir la impureza? ¿Por qué vamos a buscar, hermano? ¿Por qué vamos a buscar los lugares de donde el Señor nos sacó? ¿Por qué vamos a regresar a una vida de la cual el Señor ya nos hizo libres? ¿Por qué? Entonces es reconstruir, eso es reconstruir lugares que no se deben de reconstruir. Fíjese que en todo esto podemos hablar, hermano, que cuando alguien es libre de póngale, de un vicio, ¿qué va a hacer juntándose con los mismos amigos que antes se juntaba? ¿Por qué va a ir a los mismos lugares que antes visitaba? Ahí ni en broma tendría que ir, hermano. Ahí ni aunque le paguen y le diga, mira, te voy a esperar aquí te voy a tener unos 10,000 lempiras, vení conmigo. Ya no tiene que ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque eso es reconstruir una vida de la cual el Señor ya nos sacó. Entonces, Él tiene que proyectar otras cosas, hermano, en su vida
para que también no dar de qué hablar, ¿verdad? Y que no nos pase lo que le pasó a Pedro. Pedro, no llames impuro lo que yo ya he limpiado. Mire qué lección esa, hermano. Qué lección esa. Pedro, no llames impuro lo que yo he limpiado. No reconstruyas, no reedifiques la impureza, porque yo ya la limpié, ya la destruí. Entonces eso lo podemos aplicar a lo personal y lo podemos aplicar, hermano, para con nosotros. Mire este otro punto, Efesios 2:13. Quiero llevar chequeadito aquí mi relojito porque hay los últimos puntos, son bien tremendos, hermano. Los últimos puntos vamos a ver cómo los explicamos. Pero aquí hablemos un poquito de los corintios. Aquí vamos a hablar ya de una iglesia. Pablo le dice a los corintios, le escribe a los corintios y le dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mire ese verso 14, clave el verso 14. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando, mire, hay una destrucción ahí, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí Pablo le habla a los corintios que antes había una pared. Yo le puse aquí pared de división. Hermano, esto es tremendo. Mire, a medida que vayamos entrando vamos a ir viendo cosas más tremendas. Entonces aquí dice que el Señor Jesucristo derribó una pared, y esta es una pared, yo creo que ahí lo dice. Tal vez pone el versículo, hermano Saúl. Yo creo que ahí lo dice, pared intermedia mire esa última parte, de separación. Entonces es una pared de división. Es una pared que dividía, hermano. Pero mire, hermano, el punto es que ya fue derribada. Es una pared que ya fue quitada. Ya el Señor vino y dijo: esta pared ya no va a existir, señores. Esta pared que nos dividía, ahora yo la derribo, yo la destruyo. Pero entonces hay que preguntarnos, ¿y no será que nosotros volvemos a reedificar eso? ¿No será que nosotros a veces agarramos, hermano, ahí los utensilios de albañilería y compramos bloques y todos y nos ponemos a construir esa pared que el Señor ya derribó? Entonces, ¿cómo está la iglesia de Cristo hoy, hermano? Y aquí no estoy hablando, mire, no estoy hablando de una denominación, sino cómo estamos nosotros como iglesia de Cristo a nivel global, tirándonos los unos a los otros, hermano. Apedreando a Dios, nosotros somos mejores que ustedes, nosotros tenemos buena alabanza, ustedes solo reggaetón cantan, y hermano, y empezamos a tirarnos entre nosotros, entre la iglesia de Cristo, cuando dijo el Señor que somos un solo pueblo, que ya no hay división, que ya no debe de haber una pared de división, hermano. Entonces, ¿por qué esta pared ya fue derribada? Esta pared de división ya fue quitada. Entonces, ¿cómo la derribó el Señor, hermano? Pues con su sacrificio. Entonces, ¿sabe qué, Corintios? Y esto es un mensaje para nosotros en la iglesia. Ya no debe de existir esta pared, que no se reconstruya esta pared. Hermano, y esto lo podemos ver a nivel aquí de nosotros, que no haya divisiones entre nosotros. Es que mi equipo es mejor, es que el equipo es más organizado, es que mi equipo tiene esto, es que mi equipo es esto, y que nosotros aquí, y que nosotros allá. No, hombre, hermano, si al final somos un cuerpo en Cristo, no debe de haber división, no debe de haber ninguna pared que nos separe, no debe de haber ninguna pared que nos mantenga distantes, sino que seamos un solo cuerpo en Cristo. Entonces, pero de repente, hermano, con cositas ahí, si usted quiere, mínimas, pero las empezamos a reedificar esto. Mire, por eso, hermano, yo desde que me acuerdo que empecé a escuchar a mi pastor, él siempre decía: hermano, la iglesia no es un club social. En la iglesia no deben de haber estatus sociales. No, es que nosotros somos los de que nos vamos a reunir solo los ingenieros aparte. Y allá solo los médicos. A esta reunión solo pueden venir los que tienen carro. Si usted no tiene carro, hermano, no venga. Y empiezan a ver como grupitos en la iglesia, hermano. Empiezan a ver grupitos en la iglesia. Eso no sirve, hermano.
Eso no sirve, de plano se lo digo, eso no sirve. Todos somos un solo cuerpo en Cristo, hermano. Y todos, mire, todos pertenecemos a la misma cabeza que es Cristo. Así es que, mire, denle un aplauso al Señor. Así es que, mire, aquí, hermano, mire, aquí en la iglesia no debe de existir eso no, es que yo sí estudié, no, es que el otro no, yo sí tengo carro, el otro no tiene carro, yo vivo en una colonia privada, el otro no. No, hermano, mire, aquí en la iglesia somos un solo cuerpo en Cristo, que no haya ninguna pared de división entre nosotros. Fíjese, le voy a leer algunos versículos que tengo acá. Mire lo que le decía Pablo siempre a los corintios. Los corintios como que tenían ese problema, hermano. 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Mire, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado, mire lo que les decía el apóstol Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Ya levantaron esa pared, ya reedificaron esa pared. Me refiero, dice el verso 12, me refiero a que cada uno de vosotros dice, mire qué cosa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros que sigan más alto, yo soy de Cristo. Y mire lo que dice Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Buena pregunta esa, hermano. Muy buena pregunta esa. ¿Acaso que un X apóstol fue crucificado por nosotros? No, hombre, hermano, si quien fue crucificado es Cristo. Entonces todos deberíamos de estar viendo a Cristo, hermano. Debemos de estar viendo a Cristo, unidos en Cristo. Dice, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo. Ese Pablo sí que era un poco así como osado, hermano. Se pone el de primero. ¿Acaso que Pablo fue crucificado? Es como que, hermano, para tal vez ponerlo aquí a nuestra tierra, yo soy del apóstol Germán. Y otro, no, yo soy de Misael Argeñal. Y otro, no, yo soy de aquel, yo soy de aquel. Y al final nos volvemos así que, hermano, y entonces, ¿qué somos entonces? ¿Acaso la iglesia no es un solo cuerpo en Cristo? ¿Por qué vamos a reedificar aquello que Dios ya derribó? Aquí quiero decir algo, hermano. Mire, ¿sabe qué? Que el Señor me está llevando a entender que de alguna manera nosotros tenemos que respetar. Mire, hermano, si otras iglesias les gusta cantar música, reggaetón y así alaban al Señor, pues yo ya no voy a hablar mal de ellos así. Bueno, si eso es lo de ellos, pero somos hermanos. Mire, todo aquel que ha confesado que Jesucristo es el Señor y que cree que Jesús es el Salvador del mundo, hermano, y que en ese nombre nosotros encontramos salvación. Todo aquel que está bajo esa administración, ese es nuestro hermano. Y aunque tengamos diferencias, Él es nuestro hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Debemos de verlo así y no estarnos peleando, hermano, porque al final todos somos de Cristo. Y al final, hermano, mire, y al final lo que quiero decirles, todos vamos a dar cuentas ante Cristo. Entonces, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Yo me quiero preparar bien porque yo voy a dar cuentas allá en el tribunal de Cristo. Yo. Luego mi hermano, él tiene que dar cuentas allá también. Entonces, al final, ¿sabe qué deberíamos de buscar? Hermano, prepárate. Hermano, mira, hay que preguntarle al Señor qué tipo de música le vamos a cantar. Hay que preguntarle al Señor cómo adorarle a Él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque al final vos sos mi hermano, y vamos a ir a dar cuentas al tribunal de Cristo. Y yo no quisiera que te regresaras avergonzado. Eso es diferente a que nos pongamos a tirarnos piedras. Eso es diferente a que empecemos a atacarnos entre iglesias. Sino que haya algo genuino. Hermanito, preparémonos, hombre. Ya Cristo viene pronto. Y a mí no me gustaría que te quedaras aquí en la gran tribulación, fíjate. Quisiera que no fuéramos arrebatados todos. Eso es diferente, hermano. Eso es que sentimos amor aún por aquellos que no son de nuestra iglesia, que no pertenecen aquí a la iglesia, sino que en las diferentes iglesias sabemos que nuestra cabeza es Cristo. Y Él ha derribado toda muralla, todo aquello que nos dividía para hacer de la iglesia un solo pueblo. Entonces no hay que reedificar, hermano, esta pared no hay que volverla a reedificar. Cuidadito nos pasa a los de Jericó, no hay que volverla a reedificar. Toda división en medio del pueblo del Señor, hermano,
Hay que ponerle X a eso porque al final somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Mire este otro. Marcos 15:37. Este lo voy a escribir después porque quiero explicar algunas cosas aquí. Marcos 15:37. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos. Esta no es una edificación, pero sí es algo que dejó de existir, hermano. Dice que el velo del templo se rasgó en dos. Y mire qué forma de romperse, mire qué forma de rasgarse. De arriba hacia abajo. Ese es un mensaje que no fue algo humano. Si hubiera sido de abajo hacia arriba, alguien llegó ahí, le puso tijera o algo y lo rompieron, pero no. Fue de arriba hacia abajo. Como quien dice, esa ruptura vino de parte de Dios. Ese hermano, esa apertura vino del cielo a nosotros. ¿Y de qué está hablando ahí? Hermano, en el lugar santísimo había algo secreto. Había algo ahí, hermano, que solo era para una persona, que era el sumo sacerdote, y que ese solo podía entrar una vez al año y temblando porque de repente se quedaba ahí tirado, hermano, delante del arca del pacto. O sea, era un lugar bien sagrado. Era un lugar que no era de acceso público. Era un lugar, hermano, que no se veía, no era público pues. Pero que con la muerte de Cristo, ese velo se rompió. Y dice la Biblia en Hebreos que ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo, que Él ha inaugurado un camino nuevo para que todos podamos acceder a ese lugar santísimo. Entonces, mire, dele palmas al Señor. Ahora el punto es, hermano, ¿cómo hay doctrinas que quieren volver a poner ese telón? ¿Cómo hay doctrinas que quieren volver a reconstruir eso, hermano? ¿Y sabe qué es eso? El judaísmo, hermano. Mire, esta fuente, esta corriente está tomando tanto, hermano, está tomando tanta fuerza que, hermano, yo creo que debemos de predicar más esto, hermano. Porque ahora ya hasta en nuestro país ya se empieza a sentir un mover fuerte, hermano, que tenemos que volver a la ley, que tenemos que volver a guardar el sábado, que tenemos que volver a circuncidar o ir a circuncidarnos. Y quieren traer lo que ya fue derribado, lo que ya fue roto, hermano, lo que ya se partió en dos. Le quieren volver a dar vida a eso. Y usted no me dejará mentir, hermano. Ahora cómo está abiertamente ahora esos señores que salen con un montón de cosas ahí, hermano, la barba y hablando de Yeshua, Shamashija, y hermano, y un montón de cosas y queriendo que la gente, hermano, vuelva a lo que el Señor dijo. Eso ya fue roto. Ahora podemos entrar a ese lugar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay que dejar por ningún hermano, por ningún motivo, mire, a todas esas doctrinas, porque eso, déjeme decirle, todo aquel que no cree que Jesús es el Señor, no le podemos llamar nuestro hermano. O sea, no vayamos a confundir este punto con el anterior. Porque todo aquel que no cree que Jesús es Dios, ese no puede ser nuestro hermano. Pero todo aquel que ha recibido en su corazón que Jesús es Dios, ese sí es nuestro hermano. Y con Él sí somos uno solo. Pero aquel que rechaza a Cristo como Dios, a Jesús como Dios, ese no puede ser nuestro hermano, no es nuestro hermano. Y hermano, y ese es el judaísmo. Mire, esa es otra cosa que debemos de revisar. Una cosa es creer en Jesús, porque en Jesús, ellos creen en Jesús. El asunto es que ellos no creen que Jesús es Dios. Hermano, esto lo voy a volver a repetir porque hasta nosotros podemos estar equivocados. El meollo del asunto no es creer en Jesús. Si en Jesús creen hasta los mormones y todos hablan de Jesús. La historia no niega la vida de Jesús. Usted se va a leer libros históricos que no tienen nada que ver con la Biblia y hasta hermano, hasta titulan sus fechas antes de Cristo, después de Cristo.
ACDC. Esta fecha es antes de Cristo. Al final creen. El meollo del asunto es, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Verbo encarnado. Hermano, que Jesús es Dios. Ese es el asunto, hermano. Entonces, mire, los judíos creen en Jesús, pero solo creen que fue un profeta, que fue un hombre así al estilo de Jeremías, de Isaías. Pero perdón, hermano, nuestro Señor Jesucristo fue más que ellos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho carne. Entonces toda doctrina que diga lo contrario, no la recibimos, hermano, porque ¿sabe qué es eso? Eso es reconstruir ese velo, Fíjese que aquí le anoté algunos versículos que hablan de esto. Siempre Pablo habla mucho de esto, hermano. En 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. Hablando de los judíos. Aquí está hablando de los judíos, hermano. El entendimiento de ellos se endureció. Mire lo que dice Pablo. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Yo le diría, permanece sin rasgarse. O sea, tienen ese velo, hermano. Dice, pues solo en Cristo es quitado. Ese velo solo en Cristo es quitado, hermano. Solo aquel que le pide ayuda al Señor. Señor, la verdad yo no sé, yo no quiero tener mi propio razonamiento. Yo creo que tú me reveles la verdad. Entonces ahí es quitado ese velo. Dice, hasta el día de hoy, otra vez, verso 15. Hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. O sea que para ellos no ha sido roto ese velo. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, hermano, no podemos reconstruir ese velo. Oh, hermano, mire, si hay algo que tenemos que tener bien claro, es que toda doctrina que diga que Cristo o que Jesús no es Dios, hay que rechazarla, hermano. Porque si no, vamos a empezar a reconstruir ese velo. Es un velo de equivocación, es un velo, hermano, de falta de revelación, es un velo de que no se reconoce que Jesús es Cristo, que es el ungido, que es el Hijo de Dios, que es el Verbo hecho carne, hermano, que es Dios mismo entre nosotros. Entonces ese velo no hay que reconstruirlo. Todas estas cosas, hermano, todas estas cosas hay que revisarlas. Cuidadito con estar reconstruyendo la maldición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra adoración debe ser expresa, exclusiva y dirigida solo a nuestro Señor, hermano, nada más. Cuidadito con estar llamando lo que Dios ya purificó, estarlo llamando impuro. Esa pared intermedia ya fue derribada, no hay que volverla a reconstruir. Y el judaísmo que quiere reconstruir el velo, cuidadito lo reconstruimos, porque ahora sí, hombre, sería bueno buscar ese versículo. Creo que está en, si quieres chequémoslo así rapidito, Hebreos 10, creo que está eso. Vamos a ver si estoy bien con la cita. Hebreos 10:18, según yo, Hebreos 10:18, vamos a ver. O más adelante, 21. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. No es este. Vamos a ver si es el 4. Es que hay versículos bien parecidos. Sí, 4:16. Mire, por tanto, acerquémonos con confianza. Mire, ya no hay cortina, hermano, ya no hay cortina, ya no está esa pared, ya no está ese obstáculo que nos impedía entrar al lugar santísimo. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay que volver a reconstruir eso, hermano. No hay que volver a reconstruir esas cosas. Pero mire, en estos últimos 2 puntos, ahí van 5, ¿verdad? En estos 2 últimos puntos, me impresiona, hermano, viéndolo desde este punto de vista, Apocalipsis 2:20, mire, viéndolo desde este punto de vista, cómo algo que fue destruido miles de años atrás todavía aparece con vida, hermano.
Todavía aparece ministrando las iglesias. De aquí, miren, entramos así como que en lleno a esto. Dice, porque tengo esto contra ti. Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mire cuántas cosas trae la enseñanza de Jezabel. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Hermano, ¿cómo se puede reconstruir algo? ¿Cómo puede, mire hermano, cómo puede volver a la vida algo que ya fue destruido? ¿Cuántos años atrás habría de aquí, de donde se escribió eso de Apocalipsis, a los días de Jehú? Todavía los días de Elías, más o menos por ahí, porque ahí es donde aparece, donde resurge esa potestad llamada Jezabel, en los días de Elías. Hermano, esa mujer fue la que lo puso a temblar a Elías. Es una potestad que por nombre le pusieron Jezabel y que figurativamente es una mujer, pero esa es una potestad del demonio, hermano, muy fuerte. Que el Señor la reprenda. Pero mire qué cosas, hermano. ¿Cómo está en los inicios de la Biblia y viene a resurgir en el final? O sea, eso tiene que ver con lo que estamos viendo. Eso tiene que ver con que, hermano, ahí está el espíritu de Hiel queriendo, hermano, darle vida. Por eso sí, se acuerda que quiere decir Hiel, ¿verdad? Es revivir. Es como volver a la vida algo, hermano. Es como reedificar algo, pero quedémonos con el concepto de volver a la vida. ¿Sabe que eso es como lo diabólico, hermano, de la resurrección? Es como lo contrario a la resurrección. O sea, como que esos espíritus vuelven hermano, como que se vuelven a infiltrar. Entonces, pero entran donde se les da cabida. Por eso leamos bien esto. Dice, tengo esto contra ti, que toleras. Es como que le prestamos el territorio para que vuelva a tomar fuerza. Es como que le damos cabida, hermano. Esto es bien interesante y esto, hermano, que el Señor nos ayude, porque ¿sabe qué, hermano? Debe de haber en nosotros, y sobre todo en un pastor, sobre todo porque el responsable de una iglesia, hermano, al final el Señor nos puso a pastorear, y sobre todo debe de haber una profunda, pero un profundo rechazo contra la inmoralidad. Hermano, nosotros sí que estamos llamados a no negociar nada con las tinieblas, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque donde se le da cabida a Jezabel, empieza a hacer estragos. Entonces, esta iglesia, yo creo que es llamada Tiatira. Déjeme ver, aquí anotaba. Sí, es Tiatira. Esta iglesia le dio cabida a Jezabel, reconstruyó el espíritu de Jezabel. Así se llama esta iglesia, Tiatira. ¿Qué hizo esta iglesia? Hermano, ¿sabe qué? Las enseñanzas reedificó, sacó el discipulado. Que el Señor reprenda al diablo, hermano, de veras, que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude. Mire, reedificó la enseñanza de Jezabel. ¿Sabe qué, hermano? Me voy a comprometer aquí con usted. El próximo martes vamos a desarrollar esto. Mire, todo lo que enseña Jezabel es impresionante. Es impresionante todo lo que enseña Jezabel. El discipulado de Jezabel, hermano, es una enseñanza. Y ahí habla, tal vez pongan el versículo ahí, hermano, porque habla, dice, mire lo que habla ahí. Quiero buscar la palabra donde dice que enseña. Ahí está, mire, dice, se dice que es profetiza y enseña. Es un discipulado. Enseña y seduce a mis siervos. Hermano, quiere decir que estos siervos se sentaban a recibir la enseñanza de Jezabel. Dios santo, hermano.
Eso, hermano, ¿acaso la Biblia nos dice que con enseñanza nosotros edificamos? Con lo que se enseña, por ejemplo, estos martes son de edificación. Venimos a edificarnos, venimos a aprender por medio ¿qué? De la doctrina, de la enseñanza. Pero mire el diablo también cómo tiene su discipulado. Mire cómo se edifica algo, hermano, con enseñanzas de Jezabel. Entonces va a ser importante que vayamos y revisemos cuántas enseñanzas tiene Jezabel. Es una potestad, hermano. Entonces, y lo impresionante es, hermano, que esta mujer, yo creo que eso está en Segunda de Reyes 9, esta mujer cayó de una altura y se desmembró. Tal vez lo colocan ahí, hermano, yo creo que sí les puse la cita. Segunda de Reyes 9, 32 y 33. Alzando él entonces sus ojos, aquí va Jehú, este hombre fue el que prácticamente la ejecutó. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos. Vamos a hablar de esto también, hermano, no me quiero detener en esto. Dice, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. O sea, esa potestad cayó de una altura, hermano, se despedazó. ¿Y cómo es que tiene vida aquí? ¿Cómo se vuelve a poder, hermano? ¿Cómo se puede reconstruir? ¿Cómo puede volver a la vida una entidad como esta? ¿Y dónde? En medio de la iglesia, hermano. En medio de la iglesia. Por eso, mire, hermano, hay un versículo en Efesios 5, creo que está, donde dice que nosotros tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Hermano, mire, tiene que haber un repudio de nosotros hacia las tinieblas, pero con todo nuestro corazón, hermano. Allí sí que hay que descargarnos, pero a veces lo hacemos con los nuestros, hermanos. A veces lo hacemos con los mismos de nosotros. Nos descargamos toda la furia cuando realmente con quien tenemos que sí ser así, pero ir de frente, hermano, es con las tinieblas. Que las tinieblas no tengan nada que ver, porque por eso dice la palabra, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero que de repente empecemos a darle cabida a las tinieblas, hermano. Que de repente nos sentemos a negociar con las tinieblas, hermano. Dios reprenda al diablo, hermano. Entonces pueden resurgir estas cosas, hermano. Por eso, mire, son reedificaciones negativas, son cosas que mire, enseñanzas de Jezabel que de repente vuelven a tener vida en la iglesia, dentro de la iglesia, aquí en este caso dentro de Tiatira, pero porque la toleraron. ¿Qué es eso de tolerancia? Le dieron cabida, le dieron la bienvenida. Hasta le dieron un lugar allá aparte para que se sentara esa potestad, hermano, y destruye la iglesia. Destruye la iglesia. Hay otro caso, ahí mismo en Apocalipsis. Yo creo que más bien me lo salté, este está antes, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le están hablando a la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí, otra vez, mire, le dieron cabida a los que mantienen la doctrina de Balaán, otro que había sido destruido en los tiempos de Moisés, hermano. Todavía más atrás, fíjese. Jezabel fue destruida ahí por los días de Elías, Segunda de Reyes, pero este todavía ni había entrado a la tierra prometida al pueblo de Israel, todavía estaba en el desierto. Cuando dice que cayó a espada, tal vez buscan el versículo donde dice que cayó a espada. Solo déjenme terminar de leer. Aquí dice, el anterior, yo sé que va volando el hermano Saúl ahí, gracias. Dice, mantiene la doctrina de Balaán. Y otra vez, mire, hermano, que enseñaba, esto es doctrina, hermano. Es una mala doctrina. Enseñaba a Balac a poner tropiezo. O sea que, mire que este Balaán le enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, otra vez, y a cometer actos de inmoralidad. Tiene que ver la inmoralidad, pero ¿sabe qué? Donde quiero enfocar esto es que es una enseñanza de cómo hacer caer al pueblo de Israel. Usted sabe que en los días de Balaán, ese rey Balac quería maldecir al pueblo de Israel, pero no podía porque no hallaban cómo. Y le lanzaban maldiciones. El Señor agarraba esa maldición, la convertía en bendición
y el pueblo era bendito. ¿Pero por qué? Porque el pueblo estaba sin pecado. El pueblo era un pueblo que se guardaba. Mire, hermano, aquí hay una enseñanza. Mientras nosotros nos guardemos puros delante del Señor, toda maldición el Señor la va a convertir en bendición, hermano. Aquellos que nos quieren maldecir, ¿sabe qué? Ellos van a abrir la boca para maldecirnos, pero Dios en los aires viene, agarra esa maldición, la convierte en bendición y llega a nosotros transformada en bendición. Pero ¿qué hace la diferencia? Cuando nosotros nos mantenemos puros delante del Señor. Entonces vino Balaán y le dio un consejo a Balac. ¿Los quieres maldecir? Sí. Mándales unas chavas bonitas ahí y mándaselas para que entren ahí y caigan en fornicación. Y una vez que caigan en fornicación, inmoralidad, entonces sí los vamos a poder maldecir. Y cabal, así fue, hermano. Mientras el pueblo no accedió, no hubo maldición. Pero solo el pueblo cayó en fornicación con las moabitas, hermano, y se corrompió aquello y entró una peste, entró una maldición al pueblo. Entonces mire, pero hoy se pone el versículo donde cae Balaán, Números 31:8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. Y ahí mencionan los reyes, pero dice, mire ahí lo que dice después: a Balaán también hijo de Beor mataron a cuchillo. Otras versiones dice, mataron a espada. Pero ¿cómo si lo destruyeron a espada? ¿Cómo es que está vivo todavía aquí en Apocalipsis, hermano? Esta es la iglesia de Pérgamo. Entonces tenemos que cuidarnos de esto, hermano, porque ¿sabe cuál es el mensaje que nos está dando el Señor aquí? Es que si todavía en aquellos tiempos tenía vida, y ahora ¿por qué no? Ahora ¿por qué no puede resurgir entre nosotros? ¿Por qué no pueden resurgir esas enseñanzas a poner tropiezo, hermano? Aquí yo le puse enseñanza de Balaán. Puede resurgir ese enemigo. Puede resurgir ese enemigo, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Porque ¿sabe qué? Todo aquello que ha sido destruido, puede venir ese espíritu de Hiel. ¿Sí recuerda quién era Hiel? ¿Quién era Hiel, hermano? El que tuvo esa osadía de reedificar Jericó. Ese espíritu de Hiel puede estar, hermano, entonces queriendo entrar en la iglesia. Sobre todo estos últimos, ¿qué? Esos 1, 2, 3, por lo menos estos últimos 4 puntos los podemos aplicar directamente a la iglesia en general. Que no se levante esa pared de división entre la iglesia. Cuidadito con las doctrinas del judaísmo que están tomando, hermano, ahorita mucho auge. Esas enseñanzas de Jezabel que pueden llegar a dañar totalmente la iglesia. Y esas enseñanzas de Balaán que también traen una doctrina de cómo entre las cosas que tiene ahí, cómo hacer caer al pueblo de Dios. Yo no manejo muy bien esto, hermano, pero se dice que esas 7 iglesias, el espacio físico donde funcionaron es Turquía. Y usted sabe lo que pasó en Turquía ahorita, hace poco. Vaya a ver si hay algún indicio de las iglesias en Turquía, hermano, de estas. Parece que nunca ha habido evangelio ahí. Parece que nunca existió una iglesia ahí, hermano, en esos pueblos de Turquía. Ahora el cristianismo está, hermano, bien alejado. ¿Sabe por qué? Se filtró todo esto, hermano. Mire, se filtró esas enseñanzas jezabélicas, enseñanzas de Balaán que destruyeron la iglesia. Entonces volvió a resurgir esos enemigos que habían sido derribados. Hermano, ¿cómo pudo haber quedado esta mujer, esa potestad que cayó de una altura? Quedó desmembrada, quedó destruida. ¿Cómo pudo haber quedado Balaán si lo mataron a espada? Hermano, quedó decapitado, quedó destruida. ¿Y cómo vuelve a tener vida? Hay un espíritu negativo que vuelve a revivir eso. Por eso me llamó mucho la atención ese hombre llamado Hiel, hermano. Y lo fui a estudiar. ¿Cómo ese significado es alguien que revive, alguien que vuelve a la vida? Pero parece bueno, pero no, son cosas negativas. Porque ¿qué reedificó Jericó? ¿Qué reedificó? La maldición. Y no le importó que con la vida de su primogénito y que con la vida de su último hijo iba a pagar por el precio de ese era el precio de esa reconstrucción.
Entonces es algo satánico, es algo malo, hermano, es algo negativo. Por eso al tema le pusimos reedificaciones negativas que de repente pueden venir entre nosotros. Vamos a desarrollar un poquito esta, mire. El otro martes el Señor así lo permite. Vamos a ver qué enseñanzas están ahí por medio de Jezabel, que hay que destruirlas. Amén, amén y amén. ¿Alguna pregunta, amados? ¿Comentarios? ¿Dudas? Todo quedó claro, hermano. Como decía la maestra, bueno, si quedó claro, entonces voy a preguntarle yo a ustedes. Hermano Marvin. Pastor, una pregunta, por el significado de él que dice traer a la vida, ¿aplicará también cuando Saúl fue donde la bruja, la divina de Endor, para traer a Samuel? Ese es uno de los pasajes más difíciles de explicar, hermano. Cuando esa mujer invocó al espíritu de Saúl y ese espíritu contesta cosas bien puntuales, hermano. Allí sí que hay dos posturas. Unos dicen que esa mujer estaba inventando y otros dicen que sí, el espíritu de Samuel, hermano, de alguna manera resurgió, ¿verdad? Pero para el tema no, porque al final Samuel era un hombre de Dios, no era alguien negativo. Si es así, yo no me coloco en ninguna de las. Yo digo, hermano, al final eso no nos va a quitar ni sumar en nuestra salvación. Si fue Samuel el que salió ahí, pues bueno, y si no, pues también. Eso no nos quita nada de doctrina, solo puede ser conocimiento. Pero lo que le quiero decir por lo del tema es que si esa mujer pudo de alguna manera, pues así dice la Biblia, que el espíritu de Samuel se levantó, pero al final Samuel era un hombre de Dios, no era algo negativo. Y lo que estamos viendo aquí es esas cosas, hermano, que vuelven a resurgir y que nos dañan a la iglesia, que traen ministraciones, hermano. Por ejemplo, Jezabel es un enemigo, hermano, que cómo tenemos que cuidarnos de eso. Pero Samuel no, Samuel era un hombre de Dios. Allá. Pastor, ¿y esto lo podemos aplicar a los ancestros? O sea, de las familias pasadas de uno que tal vez practicaron cosas y todo, pero uno ahora solo cuidemos, hermana, lo que hablamos aquí. Mire, mire, no nos vayamos a estar echando maldiciones, hermano. Solo cuidemos eso. Mire, se puede dar que cosas que estorbaron a nuestros pasados quieran resurgir en nosotros otra vez. O sea, quieren estorbar, pero como nosotros ya tenemos la verdad, Cristo Jesús ya llevó todas nuestras maldiciones. Así es que rechazamos eso, Señor. Toda administración que quiera administrar de nosotros, en el nombre de Jesús, esas maldiciones ya fueron clavadas en la cruz. No las quiero, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo, déjeme decir algo más aquí, hermano. Yo creo que aún nosotros hemos pecado en enseñar, en hacer tanto énfasis en maldiciones generacionales. Pero yo creo que no hemos explicado bien que todas esas maldiciones el Señor Jesús ya las clavó en la cruz. Y sí pueden querer resurgir, sí pueden querer levantarse, pero sabemos nosotros, tenemos bien claro por la fe, que todas esas maldiciones ya fueron vencidas en la cruz del Calvario. Punto, hermano. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay alguien más. Acá. Todavía es temprano, faltan 5 para las 9. Buenas noches, pastor. Solo quería hacer una pregunta, pues, en el tema de los corintios. En el libro de Génesis habla de que el Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y juntamente con él iba Lot. Dice que hubo un momento en que entre los pastores de Lot y hubieron los pastores contiendas. Se puede aplicar lo mismo también, ¿verdad? Claro, muy buena la aplicación. Dice que los pastores de Lot tuvieron contienda con los pastores
de Abraham, hermano, y ahí comenzó el lío para que Abraham y Lot se separaran. Y ahí empezó a caer Lot. Ahí empezó a caer Lot en su separación de Abraham. De ahí, mire, es como algo así, mire, Lot desde niñito, hermano, con Abraham. Y ese hombre, a medida que crecía de estatura, también iba creciendo en riquezas. Y dice la Biblia que Lot llegó a tener muchas riquezas. Lot. Y Abraham también tenía su riqueza. A tal punto dice que la tierra ya no podía sostener las dos riquezas, o sea, juntas ya no. Él creció. Pero el error de él fue, hermano, es separarse de su cobertura totalmente. Bien pudo haber buscado otra tierra, pero mira, tú sigues siendo mi padre, yo te voy a tomar en cuenta en cada decisión. Yo voy a estar bajo tu cobertura, voy a estar aparte porque ya la tierra no nos puede sostener. Pero él se olvidó de Abraham, lo desechó. O sea, él llegó al punto más alto y esa división lo hizo ir cayendo, hasta llegar a quedar en la ruina total. Perdió todo, perdió familia, perdió todo. Lot perdió todo. Entonces, pero fue por esto, hermano. La división, mire, la división no va a ayudar a la iglesia en nada. ¿Qué dijo Jesús acerca de la división? Una casa dividida entre sí. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿No somos la casa del Señor? ¿No somos el Israel espiritual? ¿No somos un solo pueblo? Entonces, mientras nosotros como iglesia de Cristo, hablando globalmente, estemos en división, ¿sabe qué? El enemigo celebra eso, hermano. Porque de la boca del que creó la iglesia salió: una casa dividida entre sí no prospera. Entonces Satanás sabe eso, quizás mejor que nosotros, hermano. Quizás mejor que nosotros sabe ese versículo, Satanás, fíjese. Si del que salió la iglesia dijo eso, quiere decir que mientras estos se iban peleando entre sí, yo puedo gobernar sobre ellos. Yo puedo estar ahí metiendo las narices, como diría alguien, hermano, entre la iglesia. ¿Por qué? Porque está dividida. Pero mientras nosotros, el pueblo de Dios, nos mantenemos unidos como un solo cuerpo, soportándonos. ¿Acaso la Biblia no dice que nos soportemos los unos a los otros, hermano? ¿Por qué será que la Biblia dice que nos soportemos? Porque de plano, hermano, no nos vamos a caer bien todos. De plano, aquel hermano va a hacer cosas que a mí no me parecen. De plano, aquel pastor va a hacer cosas que yo no las comparto. No importa si él las hace o yo las hago. No importa. ¿Sabe qué? Que eso no nos haga perder la unidad como cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Amén. Nos ponemos de pie, oramos y nos vamos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por ayudarnos a explicar tu palabra. Que siempre sea, Señor, el Espíritu Santo hablándonos, guiándonos y haciéndonos entender estas cosas para estar advertidos, Señor, de todas estas cosas que de repente nos pueden estar dañando como iglesia, como cuerpo de Cristo. Queremos erradicar todo aquello que ha sido destruido y que quiera resurgir entre nosotros, Señor. No lo queremos. No nos vamos a prestar para reedificar cosas que ya fueron destruidas. Lugares altos, maldición, la impureza, esa pared de división, el velo que fue rasgado, esas enseñanzas jezabélicas, esas enseñanzas de Balaam, Señor, no las queremos entre nosotros. No las queremos, las rechazamos con todo nuestro corazón. Queremos ser una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, para que cuando tú vengas nosotros estemos preparados, libres de contaminación. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo puedan conservarse irreprensibles para el día de la venida de Cristo. En el nombre de Jesús, toda impureza la sacamos de entre nosotros. Todo aquello que ha sido derribado en el pasado, Señor, no lo queremos entre nosotros. No vamos a permitir que resurja, sino que, como dice tu palabra, que tú has puesto a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y ahí los vamos a tener sometidos debajo de nuestros pies sin que resurjan, sino que la iglesia es la iglesia a la que tú le has dado autoridad. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares.
Llévanos con bendición, que tú nos guardes, que tú nos protejas de todo mal. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que los lleve con bien el Señor.